Hola chicos, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y bueno, como veis, en este vídeo no estoy tan eufórica, tan contenta haciendo la introducción como habitualmente sabéis que suelo hacer. Y bueno, es porque vengo a hablar de un tema bastante delicado que ya tenía pensado hacer este vídeo, pero al final nunca me decidía porque bueno, es una etapa de mi vida bastante delicada, bastante dura, pero que al final me he decidido a contar por todo el tema, por todo lo que está pasando en la actualidad, porque creo que si con este vídeo puedo ayudar o le llega a alguien y puedo ayudar aunque sea a una sola persona, para mí ya me compensa el hacerlo, el abrirme, el contar mi historia. Y básicamente os voy a contar cómo viví y cómo salí de una relación con violencia de género. Esto me pasó hace ya bastantes años. Yo tengo 31 años y cuando yo viví esto fue a punto de cumplir los 18, desde los 18 hasta los 21. Y bueno, pues es lo que digo, estoy harta, cansada, estoy con rabia de ver cómo cada día aparece un caso de una nueva víctima, de un nuevo abuso, de una nueva violación, de un nuevo maltrato, de una nueva violencia de género. Y creo que solo una persona que haya pasado por esta situación puede hablar realmente de lo que es, porque al final sobre todo a mí me ha pasado, porque cuando hablas de este tema con amigas, con familia, no lo he hablado tanto, aunque saben evidentemente lo que ha pasado, porque se enteraron después, una vez que la relación terminó. En fin, ahora os contaré más en detalle, pero cuando lo hablas con una persona es como, y tía, ¿por qué has aguantado? Es que, ¿por qué aguantas eso? Es que... Entonces básicamente yo quiero informar también, que este vídeo lo vea gente que lo vea, principalmente que lo vea gente por la que está pasando por esto, por si le puede ayudar, pero también gente que no lo ha vivido y que juzga y que dice al final el por qué aguantas, ¿no? Pues no es que la persona en sí quiera aguantar, es que digamos la persona con la que estás te anula completamente, te hace sentir que no vales nada, que sin él no eres nadie, que te amenaza, que te... no sé, buscan cualquier recurso, saben, retenerte con lo que más te duele, ¿no? Entonces, no... Yo, si por mí hubiese terminado esa relación bastante antes. De hecho, lo intenté, pero por ciertas circunstancias no pude dejarlo. Y bueno, os voy a contar un poco. No quiero tampoco profundizar demasiado en las situaciones que viví, ¿no? Porque al final yo sé que este vídeo lo ve mi familia también y no quiero tampoco que bastante daño ya sufrieron, ¿no? Bastante sufrieron ya con toda la situación de la denuncia, de los juzgados, de las declaraciones, en fin. Entonces, bueno, no sé ni cómo empezar, porque no es algo que tuviese planeado el qué decir ni cómo decirlo. Básicamente me he decidido al decir tengo que grabar este vídeo, pues eso, todos los casos que está viendo últimamente tan seguidos y a decir, pues eso, a contar mi versión, mi historia, cómo he vivido yo en primera persona una relación con violencia de género. Y si ya digo, si este relato al final llega a alguien que le pueda ayudar y que pueda decir, oye, se puede salir de esto, y consigue alejarse de esa persona que le está jodiendo la vida, por hablar claro, pues me merecerá la pena haberme abierto con vosotros y haber contado esto, ¿no? Como decía, mi relación empieza, pues fue de los 18, a punto de cumplir 18 años, todavía no los tenía los 18 cuando conocí a esta persona. Y digamos que yo
me enamoré, o lo que yo pensaba que era enamorarse, y nos fuimos a vivir juntos, no juntos los dos solos, sino que por ciertas circunstancias de ciertos inconvenientes de su familia, que sus padres se separaran, que vendieran el piso y tal, pues nos fuimos con su madre y su hermana. Ahí vienen ya los problemas, porque los problemas, quiero decir, a ver, yo tomé la decisión, pero también él me puso entre la espada y la pared de no, tú te tienes que venir porque tú me tienes que ayudar, porque claro, porque yo te mira qué situación, porque... y claro, en mi casa al final eso era un problema, porque no entendían el que yo me fuera de mi casa, que dejara a mi familia para irme con la suya. Porque no es que digas, es que me voy a vivir con él solo, no, es que claro. Pero claro, él no buscaba el estar conmigo, él lo que quería era que yo estaba trabajando y era una fuente de ingresos al final, y para poder, porque claro, él en ese momento no estaba trabajando, porque bueno, los problemas venían más por sus adicciones que tenía, ¿no? Él tenía una serie de adicciones que pues que al final no le permitían estar estable, no le permitían tener una estabilidad de trabajo, de vida normal. Y claro, yo esto no lo sabía hasta que no me fui a vivir con él, porque yo, digamos que en mi casa yo tenía unos horarios, tenía unas salidas, unas llegadas, entonces claro, él hacía todo esto cuando a mí me dejaba en casa, pero hasta que yo no fui a vivir con él yo no sabía qué problema era eso, ¿no? Entonces, bueno, yo al final, en contra de mi familia, decido irme de casa con él y con su familia, evidentemente, porque bueno, su madre todo el tema de la separación cayó enferma con neumonía, con tal, entonces estuvo bastante tiempo ingresada, pensábamos que no salía, en fin. Y cuando salió, cuando le dieron el alta, pues había perdido toda la masa muscular, en fin. Bueno, no quiero entrar tampoco en hablar detalles, aunque no menciona a nadie, pero no quiero entrar tampoco en hablar detalles de su familia. Pero bueno, el caso es que nos fuimos y bueno, en esa casa pues ya flotó la bomba de relojería. O sea, ya es cuando empecé a ver cosas, cuando me di cuenta de la situación que era, porque su propio padre, o sea, su padre me dijo que no me fuera con ellos, que me quedara en casa, que si quería estar con él que estuviera. Pero claro, en ese momento pues fue como que su padre era el malo, porque su padre había dejado a su mujer porque había ido con otra persona, y entonces claro, ¿qué le voy a hacer yo caso, ¿no? de alguien que abandona a su familia? En ese momento era lo que pensábamos, pero claro, cuando tú ya vives en esa casa y ves los problemas que hay y ves las situaciones, pues es normal que el padre se cansara, que se fuera, porque al final ves los problemas que tiene su hijo, que llega a casa y es discusión, insultos, agresividad, y ya no solo con eso, sino que al final su madre, o sea, lo que es su mujer, tenía problemas con el alcohol. Entonces, claro, una persona que trabaja todo el día fuera de casa y cuando llega a casa se encuentra lo que se encontraba, pues evidentemente al final un matrimonio de tantos años, la relación se quema y se desgasta, ¿no? Entonces, pues claro, luego yo ya entendí y dije, normal que se haya ido, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos es que yo al final decido irme a vivir con esta persona y con su madre y su hermana, en este caso eran los que estaban. Y bueno, pues eso, empezaron los celos, empezaron pues eso, la manipulación de no, porque tú te vienes conmigo, porque claro, porque yo te necesito, porque... Y tú en ese momento, pues una chica de 18 años que se piensa que por tener 18 años ya se comía el mundo y podía hacer lo que le diera la gana, que era en mi caso, pues porque no eres consciente, ¿no? Al final de las consecuencias, de las situaciones, en fin. Yo era una ignorante, hablando claro, no tenía ni idea de lo que era la vida en ese momento. Entonces, pues yo me fui y claro, empezaron los problemas. Cuando ya su madre se recuperó, ya pudo andar, pues porque la madre volvió a su adicción al alcohol y él volvió con sus adicciones a las drogas. Entonces, claro,
Eso era muy duro vivir en una situación así, porque al final empezaron los celos, empezaron el que te intenta, o sea, él consiguió aislarme de todo mi círculo. Al final mis padres pues son mis padres y yo tenía contacto, al principio tuve poco contacto, luego ya volví a tener más, pero me aisló mis amigos, mis amigas, porque claro, al principio eran los celos por una conversación. Hola Laura, ¿qué tal estás? ¿Vas a salir? Pues, ¿cómo que vas a salir? Es que tú sin mí no vas a ningún sitio. O amigos de mi adolescencia, que son amigos de toda la vida, de mi barrio, de que nos conocemos desde los 12 años. ¿Qué tal Laura? ¿Cómo te va la vida? No sé qué. Y ese para qué te escribe, ¿qué pasa? ¿Que es que estás tonteando con él? Pues todo empieza por poco hasta que llega a mucho. Y entonces es un error el pensar que es que esa persona lo hace porque nos quiere, porque eso no es querer, eso es manejar. Entonces, bueno, pues yo en ese momento, claro, tú te crees que es por tu bien, que lo hace por tu bien, porque claro, porque... Pero bueno, la cosa empezó así y como él al final consiguió lo que pretendía, que era aislarme, pues luego cada vez es como que tiene que subir un peldaño, hasta que te anula completamente y entonces ya no tienes ni voz, ni voto, ni opinión, ni nada. Entonces él hacía lo que le daba la gana, lo mismo se iba un día y a lo mejor aparecía al día siguiente o a los 2 días y no sabíamos ni dónde estaba, ni con quién estaba, ni qué bueno, lo que estaba haciendo ya sí sabía lo que estaba haciendo, pero claro, luego venía como venía y claro, pues los altibajos que tenía, que parecía ser una montaña rusa, luego había que aguantarlos, claro, porque durante la fiesta estaban sus amigos, pero luego los amigos, carretera y manta, ¿me entiendes? Entonces es complicado ya de por sí, yo creo, por mi propia experiencia, el tener una relación con violencia de género sin adicciones, con que encima basadas en la agresividad, ¿no?, que dan todo el tema este. Entonces, bueno, pues hubo muchísimo maltrato psicológico, físico también, no tanto, por suerte o por desgracia, no lo sé, por suerte yo diría, porque al final casi que las secuelas, yo diría que las secuelas más grandes son las psicológicas, las que te dejan marcadas, porque el físico evidentemente si son golpes o lo que sea, ¿no? Forcejeo o pues si no llega más, que es como al final los casos que estamos viendo ahora en la actualidad, pues es lo que me refiero, que al final son golpes, ¿no? Pero a mí lo que más me costó superar, que de hecho al final yo creo que eso te deja marca, ¿no?, de por vida, son los psicológicos, porque al final no vuelves a ser tú misma, no vuelves a ser tú, porque te crean inseguridades, te crean desconfianza, te crean, no sé, un escudo que no dejas, ¿no?, que la gente pase ese escudo, que te conozca realmente como eres, que te dejes querer porque piensas que te van a hacer daño, porque, no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces, al final, las secuelas físicas, ya digo, o sea, las secuelas psicológicas, ya digo que son las más complicadas de superar, de avanzar, eso es un trabajo día a día. Y las físicas, en mi caso, no fueron, o sea, a ver, dentro de lo que es una agresión física, no fueron tampoco muy graves a comparación de, ya digo, de lo que están poniendo en la actualidad, pero son imágenes que no, o sea, están aquí, ¿no? No se van. Y aquí quiero comentaros el tema de los que ya me conocéis, de mi perra. Hace 1 año y medio, va para 2 años que yo ya no tengo a mi perra, a Kiara, y para mí, no sé si en un tiempo tendré otro perro, si no, pero nunca va a haber ningún perro como ella. A mí, los que me conocéis sabéis, mi círculo más cercano, sobre todo amigas, ¿no?, que al final son con las que más hablas este tema,
que a mí ella me salvó de muchas situaciones, porque cuando él se abalanzaba sobre mí, cuando discutíamos y él venía, se abalanzaba sobre mí, pues para agredirme físicamente, mi perra lo impedía, en muchas ocasiones le ha impedido, o mordiéndole el pantalón y tirando, o no sé, poniéndose en medio, como encarándose como para atacarle. Entonces, claro, mi perra era grande, era un cruce de boxer con American Stanford y tenía muchísima fuerza y podía, ¿sabes?, quitarle a él. Entonces, ella era como mi protección en casa y bueno, yo la salvé de muchas a ella también, porque al final estas personas intentan hacerte daño con lo que más te duele, ¿no? Y a mí en esa casa lo que más me dolía era mi perra, o sea, porque al final está su familia, que bueno, sí, o sea, si se lo haces a tu familia, pues es tu familia al fin y al cabo, ¿no? Pero claro, mi perra... Entonces, bueno, pues es lo que digo, que van a hacer daño donde más te duele, o sea, cuando ya no consiguen hacerte daño a ti y ven que tú al final superas, que te importan más otras cosas, ¿no? Pues van a por lo que más te importa. Igual que yo me he metido en medio cuando él iba por ella, ¿no? Porque sabía, cuando quería hacerme daño, ya digo, era o yo o ella. Entonces yo también la salvo de muchas. Por eso siempre mi perra ha tenido ese nivel de protección en casa y él, cuando yo salgo o cuando yo salía con ella por la calle, o cuando salía mi madre, o cuando salía el que se acercara a una persona desconocida, o el que viniera a casa gente que ella no conocía, ¿no? Pues es como que a ella también le ha marcado, es que es inevitable, o sea, un perro que le han maltratado, porque al final para mí eso era un maltrato, porque no solo era eso, sino que nos dimos cuenta que pues un día yo vine a ver a mis padres con mi perra y estaba mi madre barriendo, creo que era, y la perra empezó a gruñir. Entonces, claro, empezaba a gruñir a mi madre cada vez que hacía el movimiento de barrer. Y claro, me dijo mi madre, Laura, a la perra cuando la regañáis la dejo en el palo del cepillo o la pegáis. Y digo, ¿qué dices, mamá? ¿Cómo la vamos a...? Anda. Pues a la perra... Y me dijo, pues que sepas que a la perra, no sé quién, pero la están pegando. Si no, mira. Y fue a acercar el palo del cepillo y la perra gruñendo. Entonces, claro, en ese momento yo ya me percaté de que cuando yo me iba a trabajar, los que se quedaban en casa, que podía ser él, podía ser su madre, ¿no? Porque en ese momento, vamos, su madre no quería a mi perra, quería que me la llevara y no quería que estuviera en casa. Entonces me percaté que eran, pues eso, pues que la pegaban cuando yo no estaba, ¿no? Entonces decidí que cada vez que me iba a trabajar, me iba andando desde esa casa hasta casa de mis padres con mi perra, la dejaba en casa de mis padres y luego cuando yo iba a salir de trabajar, mi padre me iba a buscar con el coche, me daba a la perra y yo ya volvía a casa, a donde yo vivía. Y así evité, pues eso, el que por lo menos cuando yo no estuviera, a ella no la hicieran nada, ¿no? Y bueno, la situación se empezó a complicar porque yo cada vez estaba más cansada, más que quería salir de esa situación, porque al final no eres feliz, aunque ellos te quieran hacer ver que tú sin ellos no vas a estar bien, no vas a ser una persona feliz. La felicidad que te dan ellos no se llama felicidad. Entonces la situación con su madre se complicó más porque cuando ellos discutían, porque estaban los dos eufóricos, vamos a decirlo de alguna manera, la madre siempre iba en contra mía porque decía que yo ponía a su hijo en su contra y por eso su hijo discutía con ella. Entonces la madre siempre iba por mí. Y yo ya llegó un momento en que yo la situación ya no la aguantaba más, porque ya no solo eran los problemas que eran con él, sino también los problemas que venían con ella, ¿no? Y entonces yo dije, si no te quieres ir de aquí, yo me voy a mi casa, porque no quiero aguantar más esta situación. Entonces al final él decidió decidimos que nos íbamos los dos a un piso. Entonces
intenté que él cambiara, que él dejara esos hábitos, ¿no? Pero al final nadie puede hacer que otra persona cambie si él no quiere. Y yo tenía la esperanza, ¿no? Yo pensaba, no, porque por mí lo va a hacer, porque él me quiere, porque no me va a perder, porque él lo va a conseguir, y al final te dabas cuenta de que esto era se volvía a repetir la misma historia cada semana, ¿no? Entonces nos fuimos los dos y ahí ya la historia cambió. ¿Por qué? Porque ya éramos él y yo. Entonces cuando empezaron otra vez los problemas de que él se iba con sus amigos y se iba, y claro, yo no podía ir porque yo les cortaba el rollo, claro, porque yo no quería y siempre intentaba evitar que él hiciera esas cosas, ¿no? Entonces me dejó en casa y dije, si te vas, aquí no entras más. Él salió por la puerta y eché la llave de casa. La dejé puesta para que no pudiera entrar y eran, no sé si eran las 8 o las 9 de la mañana, no recuerdo qué hora era, aporreando la puerta que dejara entrar. Claro, los vecinos alucinarían, claro, porque los ruidos eran... Y yo le dije que ni iba a volver a entrar ni en el estado en que estaba le iba a dejar pasar. O sea, yo estaba tranquila en el sentido de que sabía que no iba a poder entrar y que yo estaba con mi perra y sabía que, vamos... Entonces, bueno, pues se fue y cuando ya al día siguiente estaba sereno, vino a hablar y pues bueno, le di otra oportunidad y nada, la cosa se repitió, o sea, la situación se volvió a repetir y entonces tuvimos una bronca súper gorda porque al final él decía que pues eso, que echaba de menos a su madre, que él vivir con su madre, que él quería... Me parece estupendo, yo no voy a volver allí y se lo dije claramente que yo no iba a volver a esa situación, entonces que se acababa. Se fue, recogió, además yo estaba trabajando, me llamó que iba a coger todas sus cosas y se iba. Yo, claro, tuve que llamar a mi encargada en ese momento para decirle que por favor viniera a la tienda, que tenía que ir a casa porque sabía que me iba a desalojar la casa. Y yo lo que más me preocupaba era mi perra, el que no le hiciera nada, el que no se la llevara para que no me pudiera chantajear con ella. Y nada, cuando llegué a casa no estaba, él ya se había ido, se había llevado pues eso, hasta la comida del congelador. O sea, que es ridículo, pero bueno, lo que más me importaba era mi perra y seguía allí, así que... Pues bueno, dentro de la relación que tuvimos de casi 3 años, ya digo que hubo algunas situaciones de maltrato físico que venían pues eso, entre su personalidad, más los problemas, más el alcohol, las drogas y demás, pues bueno, me agredió físicamente alguna vez pero ya digo que al final esas situaciones son las que menos te duelen, porque las que más te cuesta, ya digo, las que más te cuesta avanzar y las que más te cuesta recuperarte son las secuelas psicológicas, y a mí esas me han marcado mucho desde esa situación, desde que la relación se terminó, a la hora de empezar a conocer a alguien, a la hora de tener confianza, ya no solo en otra persona, sino confianza en ti misma, seguridad, y eso al final te hace ser de otra manera, no te deja ser como tú eres en realidad, ¿no? Entonces, bueno, este mensaje, yo ya digo, no... Es un mensaje un poco fuerte, es un poco delicado, porque al final yo sé que este vídeo lo ven mis familiares y que lo ven parte de mi familia que no sabe realmente la historia que yo he vivido, ¿no? Y entonces tampoco quiero entrar mucho en detalles, sino quiero al final mandar un mensaje de que se puede salir de una situación así, que no... O sea, que las personas, si creéis que alguien que conocéis está en una situación así, simplemente escucharlas, porque al final ya tienen a alguien que les está juzgando las 24 horas del día, y lo que ellos necesitan, en mi caso yo lo que necesitaba era que me escucharan,
que no me dijeran cómo aguantas eso, porque realmente la persona que está dentro de esa situación sabe por qué lo aguanta, y en mi caso personal yo aguantaba porque si no le hacía daño a mi perra, cuando decía que le dejaba y que empezaba a recoger mis cosas para irme, me amenazaba con que le haría algo a mi familia. Entonces ahí ya la cosa cambia, porque si tú ves y estás viendo el daño que le puede hacer a su propia familia, las cosas que les hace, las cosas que se hace él, las cosas que me hace a mí, ¿cómo no va a ser capaz de hacérselo a mi familia, ¿no? Que para él al final no significan nada. Entonces tú aguantas por el miedo a que eso, a que lo que te está diciendo lo lleve a cabo, ¿no? Y bueno, pues al final, pues eso, dices, te prometen el oro y el moro, como yo digo, y luego nunca cumplen su palabra, porque al final son personas que tienen mucha labia, que te convencen, que te anulan, ya digo, es que te anulan. Entonces al final lo único que vale y lo que para ti vale es él, es lo que diga él, porque no hay más opción, ¿no? Y entonces, bueno, ya digo que para las personas que estáis alrededor, la mejor ayuda es escuchar. Escuchar, no juzgar, no presionar, que hacer sentir que esa persona que está sufriendo esa situación se sienta lo suficientemente cómoda como para hablar de ese tema, porque tampoco es fácil contar, ¿no?, que la persona que tienes a tu lado te está haciendo eso. Entonces, bueno, yo diría que el mejor consejo que os puedo dar a las personas que estáis alrededor de alguien que creéis que está viviendo esa situación es escuchar. Y por supuesto, cuando yo terminé la relación, pasaron varios meses, él seguía viniendo a mi trabajo para que volviera con él. Yo ya estaba más fuerte, ¿no? Yo, en el momento en que volví a mi casa, que sentí apoyos, porque al final yo cuando estaba con él estaba sola. O sea, yo tenía mi familia, pero yo como aquí no contaba nada, pues lo poco que estaba aquí, al final pues estaba bien, pero claro, no tiene nada que ver una visita del médico, como digo yo, que es estar un rato a cuando ya estás aquí siempre, ¿no? La tranquilidad de que cuando llegas a casa no tienes bronca, no tienes discusiones, no tienes insultos, no tienes manipulaciones, no tienes agresiones, pues al final te va haciendo fuerte. Entonces yo terminé la relación en marzo, más o menos, y él estuvo insistiendo que quería volver, que no sé qué, se presentaba en mi trabajo. Yo tenía clarísimo que no iba a volver con esa persona, porque una vez que ya había conseguido salir de esa casa, romper esa relación, estaría loca, ¿no?, si volviera a eso. Entonces, bueno, hubo una situación ya digo, yo ya no estaba con él, habían pasado, pues esto, yo lo dejé en marzo, en septiembre, a finales de agosto, me lo encuentro en una discoteca. Porque yo estuve sin salir de mi casa, solo para ir a trabajar, desde marzo hasta principios de agosto más o menos, que me escribieron unas amigas: Laura, que vamos a salir por Móstoles, ¿te quieres venir? Pegué un bote del sofá, porque claro, yo yo no tenía contacto con nadie, él me había aislado de todo el mundo y yo no tenía relación con nadie, entonces pues no salía de mi casa, ¿no? Era solo para ir a trabajar y no tenía con quién salir. Y claro, el decir, escribo a mis amigas, pero es que con mis amigas hacía 3 años prácticamente que estaba con él, hacía 3 años que no tenía contacto, ¿no? Que la relación se cortó, y entonces ¿cómo vuelvo yo ahora después? Claro, ahora que no estás con él, porque claro, tampoco dices, es que les cuento la situación, no sé, como que no me sentía cómoda, ¿no? Entonces hubo un día que una de mis amigas me escribió, me dijo: vamos a salir, ¿te vienes? Vale, sí, hemos quedado a las 12 creo que era, y eran las 11:15 de la noche. Pegué un bote del sofá, que estábamos viendo la tele, además me acuerdo, y mi madre: ¿dónde vas tan corriendo? Y yo: me han avisado unas amigas que voy a salir. Y salí con ellas, y entonces pues ya empezamos a quedar, empecé a mi vida, a tener vida social, ¿no? Y bueno, pues en una de las veces que salimos, una de mis amigas había traído amigos suyos que yo era la primera vez que veía, que conocí esa noche, y bueno, pues me lo encuentro en la discoteca a mi ex, en la situación
que él solía, que era habitual que él llevara cuando salía, ¿no? Y cuando no salía también, pero bueno. Entonces él vino, saludó a una de mis amigas que la conocía y se subieron a la planta de arriba. Al rato yo le vi que bajaba por las escaleras y, o sea, es que le vi venir, sabía que venía enciscado porque yo estaba hablando con uno de los chicos y sé que sabía, o sea, le vi y fue a por el chico. Yo me metí en medio porque no quería que le hiciera nada, porque al final él no tenía culpa, ¿no? Y bueno, pues ahí se surgió, él me golpeó, él fue otra vez a por el chico, yo me metí otra vez en medio, en fin, ya conseguimos que se quitara de en medio, nos fuimos fuera de la discoteca y mis amigas, claro, alucinaron porque no habían visto nunca, ¿no?, en una situación así. Sabían lo poco que yo les había contado, pero no sabían que era hasta este punto, ¿no? Entonces, pues nada, intentaron llevarme a casa, pero él salió, empezó otra vez a ponerse súper agresivo, vinieron los porteros de la discoteca, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En fin, contamos lo que había pasado y nos dijeron que nos metiéramos dentro de la discoteca, por favor, y que cuando él le consiguieran echar, que nos avisaban para que nos fuéramos. Y así fue. Yo pedí, por favor, que me llevaran hasta la puerta de mi casa, que me acompañaran hasta arriba, porque digo, es que me está esperando las escaleras seguro del portal. Pues nada, me acompañaron, por suerte no estaba y pues nada. Al día siguiente, yo cuando llegué a casa llegué llorando por la noche, eran como las 3, las 4 de la madrugada, y mi madre se despertó porque yo la llamé, le dije que me había encontrado con él, y que mañana, o sea que al día siguiente, que iba a ir a denunciar porque yo no podía aguantar que él me hiciera estas cosas cuando yo no estaba con él. Evidentemente en mi casa no sabían nada de lo que yo había pasado en el tiempo que estaba con él. Entonces era como que era una situación nueva, ¿no?, digamos. Entonces al día siguiente, un domingo, nos vamos, les dije a mis padres que iba a ir a denunciar. Fuimos, me acompañaron, fuimos a la comisaría a poner, porque yo antes no me había planteado denunciar, pero porque ya ¿sabes? Ya es como que había terminado la relación, yo dije ya voy a hacer mi vida, pero cuando vi que no estando con él la situación iba a seguir igual, dije no, esto no puede seguir así. Y entonces fuimos a denunciar y cuando yo voy a denunciar, digo lo que ha pasado, cuento solamente la secuencia de la discoteca y entonces doy los datos y entonces me dicen que tengo que esperar porque, bueno, me dijeron, ¿tú eres Laura? Y yo sí. Entonces me dijeron que tenía que esperar porque la situación era más complicada, ¿no?, que iba para largo, que no era tan fácil como llegar y poner una denuncia. Entonces, bueno, la situación fue que cuando yo cuento lo que pasaba, resulta que a mí me habían mandado una citación a la casa donde yo vivía antes con él, porque resulta que la noche anterior, cuando le echaron de la discoteca, él se dirigió a su casa, bajó de casa y justo se conoce que montaría un espectáculo, los vecinos llamarían a la policía y la policía se le llevó detenido porque, bueno, pues le habían detenido con un cuchillo en la mano diciendo que la había a matar. Entonces, como no sabían ni a quién se refería ni nada, pues mandaron citación a las personas que vivían en su domicilio. Yo constaba con que vivía ahí, que era donde vivía antes cuando vivía con su madre también y su hermana. Entonces, cuando yo me presento a denunciar y cuento lo que ha pasado, claro, yo no sabía esta situación, pero cuando yo cuento, entonces me dicen, espera. Entonces, cuando yo llego, vino un superior, un tal, que me cogieron la declaración, yo conté, digo, pues mira, es que ha pasado esto, no sé qué. Me dijeron, mira, te voy a hablar claro, ha pasado la noche detenido, por esto, por esto y por esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, me dijeron, como a mí me había agredido físicamente en la discoteca, es que me tenía que ir a hacerme un parte de lesiones y que con el parte de lesiones pondríamos la denuncia. Pusimos la denuncia y lo pusieron por juicio rápido por la gravedad del caso, ¿no? Entonces esto era un domingo, el lunes teníamos que ir a los juzgados a declarar y luego el martes se celebraría el juicio. En los juzgados, bueno, él me puso a mí una denuncia como que yo le había mandado no sé cuántos tíos a que le pegan en no sé qué. Bueno, el caso es que al final esa denuncia se archivó porque él mismo se contradijo y le dijo al juez, mira chico,
basta ya. Y continuaron con mi denuncia. Entonces cuando yo denuncié, cuando yo ya conté, a mí me preguntaron, ¿pero a ti te ha pegado más veces? Y entonces yo ya dije, estoy denunciando, ya denuncio con todo, ¿no? Y claro, para mí fue muy duro porque tenía a mis padres sentados al lado y yo dije, sí. Y mi madre, ¿te ha pegado? Y yo le dije, mamá, por favor, déjame. Y el policía me dijo, si prefieres declarar sola, y yo, no pasa nada. Bueno, pues el caso que yo ya empecé a contar, porque yo tenía mensajes que me mandaba amenazándome, llamadas de teléfono, mensajes de texto, llamadas al trabajo, en fin. Entonces yo ya denuncié con todo, conté todo lo que había vivido en esos 3 años y entonces, claro, como era tan grave la situación, a mí me llamaron del grupo UPAP, que pertenece al grupo de la Policía Nacional, que es un grupo que se dedica a la protección de la violencia, o sea, de la víctima. Me hicieron como una pequeña entrevista, entonces cada vez que yo tenía que ir a declarar a los juzgados, ellos venían a buscarme a casa, tenía que ir con ellos en el coche, me subían, en fin, es para que no me encontrara en ningún momento con esa persona que no pudiera hacer nada. Y bueno, el juicio salió, estábamos esperando para el día del juicio y él admitió los cargos, antes de que justo se celebrara el juicio, admitió todos los cargos y entonces a mí me preguntaron que si yo estaba de acuerdo con todos los cargos que le pedían, que podía quedarse así, en plan, como en vez de celebrar el juicio, porque al final le iban a pedir más condena y tal, pues que le admitía los cargos y yo dije, vale, porque yo el evitar la situación de tenerle delante en el juicio, de yo estar declarando, de estar, porque al final mi abogado, me iban a preguntar cosas que yo iba a tener que contar, que mi familia estaba ahí delante y para mí esa situación iba a ser muy dura, entonces dije, vale, pues ya está. Entonces el juicio valió igual, él tuvo una orden de alejamiento. Desde que yo puse la denuncia hasta que se celebró el juicio, la orden de alejamiento era de 2 años, de 500 metros, bueno, no podía ponerse en contacto conmigo, ni con nadie que pudiese ponerse en contacto conmigo, es decir, de alrededor, de mi círculo. Evidentemente la orden de alejamiento era hacia mí y hacia mi familia, porque como ya había amenazas de mi familia también, de que le iba a hacer algo a mi familia, pues yo pedí que por favor también la orden de alejamiento fuera hacia los miembros de mi familia también. Entonces, bueno, pues ya me perdió la pista porque yo ya cambié de trabajo, cambié de sitio donde vivía, entonces ya no podía encontrarme. Y entonces, bueno, sé que es muy complicado al final salir de una situación así, por lo que digo, porque al final a ti te han anulado, no tienes fuerza, no tienes apoyos, no tienes a nadie que te diga, Laura, yo te ayudo y yo te sigo contigo en este camino, ¿no? Y como tú tampoco cuentas, porque al final es que no cuentas nada, porque son situaciones muy incómodas, porque son situaciones que te duelen, ¿no? Pues no cuentas nada y entonces decides aguantar, pero ya te digo que cuando una persona aguanta eso no es porque quiera, sino porque al final se siente obligada, porque te tienen ahí retenida y es muy duro salir de una situación así. Así que yo de verdad quiero que este mensaje llegue a la máxima gente posible, porque ya digo que con que este mensaje ayude a una sola persona que esté viviendo esta situación y que le haga abrir los ojos y decir, yo puedo salir de aquí, ya me siento, o sea, como que este vídeo merece la pena, ¿no? Ya digo, es un capítulo delicado de mi vida que no todo el mundo sabía y bueno, quería hacerlo porque estoy cansada de ver en televisión que cada vez son más las víctimas y bueno, para poder ayudar, ¿no? Y nada, espero que no os aburra mucho esto, que os ayude sobre todo a las personas que más lo necesitáis, porque no estáis solas y porque podemos seguir adelante y podemos recuperar nuestra vida y poder ser felices. Así que yo desde aquí os digo que os voy a poner mis redes sociales, si queréis contactar o cualquier tipo de ayuda, simplemente con hablar, podéis contactar conmigo sin ningún tipo de problema, que estaré ahí para daros la mano, para ayudaros en todo lo posible y que sí se puede salir de esa situación, aunque el camino es largo, pero bueno, que nunca es tarde y que hoy puede ser el día. Así que nada, despido aquí el vídeo y muchísimas gracias y un besazo enorme. Y solo espero que por favor compartáis este mensaje
para que pueda llegar a la máxima gente posible y que pueda ayudar a muchas personas. Yeah, yo, yeah, yo, ooh la la, yeah, yo. Bitch, better have my money. Yeah, you know me.